Y no siendo más, le pido que por favor tome su Biblia y se dirija por favor al Salmo 93. Salmo 93 es el texto que vamos a estar estudiando y del que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Como puede observar en el boletín, el título de este sermón es El reinado de Jehová. Salmo 93, es un salmo de 5 versículos. Yo voy a estar enseñando desde la Reina Valera del 60, solamente para que usted lo sepa, por si usted tiene Biblia de las Américas u otra versión. Así que vamos a dar lectura a estos 5 versículos, oramos y entramos como tal en materia. Así dice la palabra del Señor, Salmo 93, versículos 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias por este espacio, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad y que al leer tu palabra y al estudiar tu palabra, al meditar en ella, tú seas, Señor, edificando, consolando y exhortando a tu pueblo, porque ese es el propósito de tu palabra. Que a medida que meditamos en tu reinado, en tus características y perfecciones, seamos animados a confiar más y más en ti. Y que aquellos que no confían en ti, que no te conocen, tú transformes sus vidas, cambies sus corazones para que ellos puedan confiar en el Rey eterno. Pedimos todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Los años dorados de la nación de Israel fue el periodo en que gobernaron 3 reyes de Israel. Estos fueron los 3 primeros reyes de esta nación: Saúl, David y su hijo Salomón. Cada uno de estos reyes gobernó aproximadamente 40 años. Es por eso que este periodo de oro o la era dorada de la nación de Israel, digámoslo así, abarca esos 120 años en los que estos 3 reyes gobernaron. Durante ese periodo, la nación de Israel fue engrandecida. La nación de Israel se extendió, obtuvo riquezas y durante el reinado de Salomón se constituyó como uno de los reinos más potentes que habían durante ese tiempo. No obstante, después de esos años dorados de esta nación de Israel, después de esos 120 años de dominio, el reino fue dividido y fue destruido poco a poco. Se recuerda que después de Salomón empiezan a gobernar sus 2 hijos y hay peleas, hay discusiones. Ya no es más la nación de Israel, sino que ahorita hay 12 tribus que están separadas. Hay 10 al norte, hay 2 al sur y ya no es la misma nación potente, unificada que fue por 120 años. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál fue la razón de que este reino tan potente y unificado se dividiera y eventualmente fuera destruido? La razón de eso es que todo rey terrenal es temporal, es decir, ninguno permanece para siempre.
Todo rey terrenal es débil. Ninguno tiene potencia ilimitada. No importa con cuánta potencia empiece un rey a gobernar, siempre va a terminar muerto. Todo rey terrenal es pecador. Ninguno es totalmente puro. Tú puedes observar las dinastías del mundo, los reinados del mundo, y tú miras la historia y son siglos, muchos años que duraron, pero ninguna dinastía, por potente, por perdurable, ninguna es eterna. Y así ha sido a lo largo de la historia con todos los reinos mundanos. De nuevo, piensa en cualquier imperio, el romano, el persa, el babilónico, cualquier imperio gobernó y dominó por muchos años, pero le llegó a todos ellos su fin. Y pasa lo mismo hablando un poco más contemporáneo, los presidentes de las naciones. Hay algunos que llegan y se atornillan en el poder, cambian la constitución para que puedan estar ahí por años, lo que llaman dictaduras. Por eso es de que si tú pones tu confianza en un rey terrenal, débil e impuro, vas a quedar defraudado. No puedes confiar en reyes o en presidentes terrenales. Y también vas a ser maldito, porque la escritura dice que maldito es todo hombre que confía en el hombre. Tú debes poner tu confianza en un rey cuyo reinado sea permanente, que su reinado sea potente y que su reinado sea puro. Y ese, hermanos y hermanas, solamente hay un reinado con esas características. Y ese es el reinado de Jehová. Y eso es precisamente lo que vemos en el Salmo 93. En estos versículos que leímos del Salmo 93, vas a ver 3 declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Dios. Vamos a ver 3 declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Dios. Y esta primera declaración es la permanencia de su reinado. La permanencia de su reinado. Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. La permanencia de su reinado, versículos 1 y 2. La segunda declaración es la potencia de su reinado. La potencia de su reinado. Y esto lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. La potencia de su reinado. Y la tercera declaración del reinado de Dios que te exhorta a confiar a Dios es la pureza de su reinado. La pureza de su reinado. Y esto lo encontraremos en el versículo 5. Muy bien, entonces tenemos la permanencia, la potencia y la pureza del reinado de Jehová. Miremos entonces la permanencia de su reinado. Para comenzar, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Observe cómo comienza esa primera frase: Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Esta es la primera frase de este salmo, es una frase enfática, está dándonos un indicio de que de esto trata este salmo, acerca de que Jehová, Él es quien reina. Y debido a esta frase, este salmo también se conoce como un salmo de entronización. Son este tipo de salmos en los que se entrona a Jehová como rey del universo, como rey de todo lo creado. Y ese es uno de esos salmos. Esta frase es la clave para entender este Salmo 93. Jehová reina. Este salmo exalta ese reinado soberano de Dios sobre absolutamente todo lo que hay en este mundo. Y ese es el objetivo de este salmo. Dicho objetivo es claro: exhortar al pueblo a confiar en Dios porque Él reina.
Esa es la exhortación que este salmo nos hace, confiar en Él porque Él reina. No importa tu excusa, no importa lo que pienses, no importa lo que pasa. Jehová reina. Así comienza este salmo enfático. De hecho, el Salmo 99, mira el Salmo 99, versículo 1. Lo leímos antes de comenzar a entonar los himnos. Mira cómo empieza el Salmo 99, versículo 1. Dice, Jehová reina. Ve ahí al Salmo 97. De nuevo, Salmo 97, versículo 1. Este salmo también comienza diciendo, Jehová reina. Y son salmos en los que se exalta el dominio de Dios sobre absolutamente toda la creación. Ahora, hay un poco de, digámoslo así, como de discusión cuando uno observa comentarios acerca de esta frase, Jehová reina. Porque algunos sugieren que en lugar de que diga Jehová reina, debería decir Jehová se ha hecho rey. Y el problema con esa frase es de que da la idea en el que hubo un tiempo en el que Dios no era rey, sino que en algún momento en el tiempo y en el espacio Él asumió su reinado. Y esto es cierto de reyes terrenales. De hecho, la misma frase que vemos aquí es la que uno encuentra cuando uno lee Samuel y cuando uno lee Reyes, donde habla de que Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Es la misma frase que vemos aquí. Entonces, de nuevo, eso es cierto de los reyes terrenales, no acerca de Dios. La idea de Dios empezando a reinar es extraña a la luz de lo que la Escritura nos dice, sino también, digámoslo así, teniendo en conjunto todo lo que la Escritura dice, a la luz del Salmo y a la luz de toda la Escritura en conjunto. Resulta que hay algunos que empiezan a comentar y a comparar lo que las Escrituras dicen con lo que algunos escritos antiguos de religiones paganas también dicen. Entonces ahí es donde algunos teólogos liberales, que ojo, hay que tener cuidado con esos cuates, algunos de estos teólogos dicen, por ejemplo, cito, en la teología babilónica, Marduk, que es uno de los dioses falsos de la teología babilónica, se convirtió en rey en la creación, adquiriendo una autoridad que no tenía antes. Entonces estos teólogos liberales dicen, y si ve, ahí está el paralelo. Así como Marduk creó el mundo y se hizo Dios o se hizo rey después de crear, lo mismo acontece con Jehová. Él se hace rey después de reinar. Y esa idea no es cierto. Eso no es así. Si te preguntas, entonces, ¿cuándo empezó Dios a reinar? No tienes que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Observa el versículo 2 de este Salmo 93. El versículo 2 dice, firme es tu trono desde entonces. Otras versiones dicen desde la antigüedad. Y la parte 2 de este versículo 2 dice, tú eres eternamente. En este versículo 2 hay dos referencias al tiempo. Podríamos decirlo, hay dos referencias a la eternidad. Ahí en el verso 2, la primera parte, donde habla desde la antigüedad o desde entonces, se refiere al trono de Dios, el lugar desde el cual Dios ejerce su reinado y su dominio. Y la segunda parte habla acerca de Dios, donde dice, tú eres eternamente. Es una referencia acerca de Dios, de su esencia, de sus perfecciones. La implicación aquí, hermanos, es obvia. Dios es eterno, por lo tanto, su reinado es eterno. Todas sus perfecciones, toda su esencia, todo lo que hay en Dios, todo lo que Dios es eterno. Dios es eterno y reina desde la eternidad hasta la eternidad. Su reinado no tiene ni principio ni fin. Es por eso que esta primera frase donde dice Jehová reina apunta a algo muy claramente, que el reinado de Dios es permanente. ¿Desde cuándo empezó a reinar Dios? Él ha reinado desde siempre y para siempre. Él fue rey, Él es rey y Él será rey por toda la eternidad. Este versículo 1
después de que dice Jehová reina, nos sigue hablando de lo exclusivo, lo diferente, lo único que es el reinado del Señor. Observa el versículo 1 de nuevo. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Esto nos indica que este rey es diferente, es distinto a cualquier rey terrenal. Observe que cualquier rey terrenal, cualquier presidente, cualquier mandatario recibe su reino y su autoridad a través de alguien más. Pero Dios no recibe su reinado ni su autoridad de nadie, sino que es su misma esencia. Dios es rey, Dios es soberano, Dios es eterno, Dios gobierna. Ese es Dios. Observa el verso 1 de nuevo. Dice, y presta énfasis en estas frases donde dice, se vistió. Luego vuelve y dice, se vistió, se ciñó. Es decir, él mismo lo hizo para sí. No hubo alguien que se lo diera. A los reyes terrenales, alguien más los viste y los ciñe de sus ropajes reales. No sé si lo recuerda, pero hace un par de años atrás murió la reina Elizabeth, que esa señora ya lleva pues muchos años viva, ¿no? Esa señora casi que, ¿cierto? Y ahí es donde uno piensa, creo que eran como 70 años, pero también le llegó ahí su fecha de caducidad y falleció. Y entonces el que le cedió en el trono fue el rey Carlos. Y no sé si ustedes vieron el video en vivo, uno lo podía ver después, acerca de cómo fue su coronación. Y no sé si usted lo vio, pero este rey Carlos, la mayor parte de la ceremonia, él está sentado en un cetro, él está sentado como en su trono. Y lo que pasa durante la ceremonia es de que empiezan a venir servidores, empiezan a venir personas de la realeza de Inglaterra y le empiezan a vestir de sus túnicas reales. Que esas túnicas reales fueron las que la reina Elizabeth había recibido cuando ella empezó a ser reina. Entonces ella muere y ahorita Carlos es quien está en el trono y él está sentado y viene la gente y le pone un cetro. Viene la gente y le pone una corona. Viene algo y le pone algo aquí en el cuello que ni idea para qué sirve. Pero todo tiene un simbolismo, todo indica algo. Luego él viene alguien y él se para y le entregan una espada, le entregan un cetro y cuando está parado le ponen un traje, le ponen una túnica, le ponen allí sus ropajes reales. Y esa fue la coronación del rey Carlos. Todos estos servidores, todas estas personas lo vistieron. Dios, el rey eterno, no necesita a nadie que lo vista o que lo corone. Porque eso es lo que este versículo 1 enfatiza, donde dice, se vistió, se ciñó, porque Él lo hizo para sí. Esto no quiere decir que en algún momento Dios recibió un reinado o una autoridad que Él no tenía antes. Al contrario, enfatiza que la esencia misma de Dios, en su esencia misma está esta autoridad. Él mismo es la autoridad. Hay una frase del pastor John MacArthur que me gusta cuando habla acerca de la autoridad que hay en Dios. Y él dice lo siguiente, y cito, la autoridad original y última reside en Dios y solo en Él. Él dice, Dios no heredó su autoridad. No había nadie para legársela. Dios no recibió su autoridad. No había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie. No había nadie para votar por Él. Dios no usurpó su autoridad. No había nadie a quien robársela. Dios no ganó su autoridad. Ya era suya. Fin de la cita. Entonces esto enfatiza, hermanos, hermanas, iglesia, en esta mañana nuevamente eso. Dios mismo es la autoridad. Esta autoridad es normal en su esencia. Él mismo declara, yo soy el que soy. La demostración de esta soberanía, de esta autoridad, de este reinado del Señor
está en la segunda parte de este versículo 1. Obsérvelo nuevamente, versículo 1. Jehová reina, Jehová se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, y aquí va, afirmó también el mundo y no se moverá. La idea es que antes de establecer el mundo, Jehová ya reinaba. Observe el orden, Jehová reina, y luego habla, él se viste de poder, y luego dice, él afirmó el mundo. Su trono ya había sido establecido desde la eternidad, porque nuestro Dios es el único que tiene existencia en sí mismo, y toda la demás criatura y toda la creación dependen del Rey permanente para su sustento y existencia. Pero Dios es eterno, su reinado es permanente. Me gusta mucho como dice allí este texto. Habla de que Él afirmó el mundo y no se moverá. Esto nos lleva a pensar de que absolutamente nada de lo que nosotros hagamos puede cambiar los planes que Dios tiene para este planeta. Puede cambiar los planes que Dios tiene para este mundo. Solamente el Dios soberano que lo estableció, solamente Él tiene la autoridad para también exterminar este mundo conforme a su plan. Me gusta como el Salmo 96, obsérvalo ahí un poco adelante. Salmo 96, versículo 10. Este salmo me gusta porque resume estos dos versículos del Salmo 93. Observa lo que dice el Salmo 96, versículo 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Resume entonces el Salmo 96, 10. De vuelta al Salmo 93, los versículos 1 y 2. Entonces hemos visto aquí en los versículos 1 y 2 cómo el reino de Jehová es permanente. Él es eterno, su trono es eterno, su reinado es permanente. Pero este Salmo 93 también nos enseña y nos declara que el reinado del Señor es potente. Y esto nos lleva a nuestra segunda declaración, la potencia de su reinado. La potencia de su reinado. Observe versículo 3. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Este versículo 3 presenta imágenes de aguas, de ríos, de los mares que se están levantando. Y este lenguaje, hermanos, de este versículo 3 es muy poético. Es muy poético en lo que es como tal el salterio de los salmos. Usted puede notar ahí como prácticamente el versículo 3 tiene 3 líneas y las 3 líneas son prácticamente idénticas. La primera solamente dice, alzaron los ríos. La segunda dice que alzaron los ríos su sonido o su voz. Y la tercera dice que alzaron los ríos sus ondas o sus olas. El énfasis está allí en que se está levantando y se levantan más y se levantan más y es un estruendo y son olas terribles y peligrosas. Pero en este lenguaje poético, estas olas de mar levantándose, alzándose, no necesariamente se refiere a las aguas literales, que es miedoso. Yo no sé si usted ha estado en alta mar o ahí en un barquito, en un botecito, donde hay una tormenta. Uno lo ha visto de pronto en documentales y esto, pero no he estado ahí y es aterrador. Sin embargo, aquí no se está refiriendo a esas aguas físicas, sino que en el lenguaje poético, estas aguas se refieren a los enemigos, se refieren a los rebeldes. Se refiere a los revoltosos, a los que hacen escándalo, a los que hacen un bullicio y se levantan en contra en este contexto, del pueblo del Señor. Escuche cómo Isaías 17:22 usa también este lenguaje en este libro profético. Isaías 17:12 dice, escuche, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces, en el lenguaje poético y profético, las aguas, la multitud, se ven como estas aguas que son de tempestad y que pueden causar daño.
Nos hace pensar en el Salmo 2:1, donde se amotinan, se amontonan las gentes en contra de Jehová y en contra de su ungido. Este verso 3 del Salmo 93, hermanos, nos muestra el caos y la maldad levantándose en contra de Jehová y en contra de su pueblo. Es un panorama desolador. ¿Quién puede hacer frente al mar en tempestad? ¿Quién puede decirle al mar en tempestad que se calme, que se tranquilice? Absolutamente ningún ser humano tiene la potestad de hacer eso. No obstante, mira el versículo 4. El versículo 4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Algunos de ustedes usarán Reina Valera, algunos tienen Biblia de las Américas, y me gusta como la Biblia de las Américas traduce este versículo 4 porque está más ceñido, presenta un orden mejor como está en el idioma original. Así dice la Biblia de las Américas, este versículo 4. Recuerda el versículo 3, se levantan los torrentes, se levantan los torrentes, se levantan los torrentes. El versículo 4 muestra este contraste excelente cuando dice: más que el fragor de muchas aguas que se levantan, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor. ¿En dónde? En las alturas. Y es intencional. El Espíritu Santo inspiró a este salmista a poner la palabra precisa, porque ¿qué están haciendo las aguas? Se alzan, se alzan, se alzan. Pero ¿dónde está Jehová más poderoso? En las alturas. No importa cuánto se levanten las aguas, no importa cuánto se levanten los torrentes, nunca tocarán su trono, porque su trono es potente y está establecido en las alturas. Ninguna fuerza natural o humana puede hacerle frente a la potencia del reinado de Jehová. Y por eso la exhortación: ¿en quién vas a confiar? ¿En ti mismo? ¿En que hayan elecciones y cambiamos de presidente? ¿En tus finanzas? ¿En un mejor futuro? ¿En quién vas a confiar cuando se levantan las torrentes de aguas, cuando se levantan los problemas como ríos? Confía en la potencia del reinado de Jehová y no en tus propias fuerzas. Ve por favor al Salmo 29. Salmo 29, solamente no pierdas el Salmo 93, vamos a regresar ahí. Pero vamos al Salmo 29 porque es necesario que nuestra confianza esté cimentada en su palabra, en la palabra del Señor, en lo que Él promete. Salmo 29, versículo 3. Observa lo que dice la palabra del Señor. Salmo 29, 3 en adelante. Dice: voz de Jehová. Recuerde, la voz de Jehová es más potente que las aguas que se levantan. Y mire lo que dice este Salmo 29, verso 3. Voz de Jehová, ¿sobre qué? Sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Verso 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Verso 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo, en el templo de Dios, todo proclama su gloria. Este Salmo 29 nos muestra de nuevo la potencia del reinado de Dios sobre absolutamente todo. Lo natural, lo sobrenatural, lo creado, absolutamente sobre todo. Y pensando en las aguas, aquí les va una pregunta de trivia. ¿Cuál es la catástrofe más grave que ha dejado más muertos en la historia de este planeta que ha causado el agua? El diluvio. Arrasó con el 99% de la población, solo quedaron 8 personas. Y el Señor, eso fue un juicio tan tremendo del Señor que Él prometió nunca más volver a traer un diluvio a este planeta.
Mire lo que dice el versículo 10. Salmo 29:10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Es decir, Dios gobierna, Dios controla, tiene su potencia muchísimo más que incluso el daño más grande que puede causar el agua, como lo fue el diluvio. Y aquí este salmo enfatiza eso nuevamente, de que su dominio, su gobierno, me gusta cómo termina, Él preside en el diluvio y se sienta a Jehová como rey para siempre. Job 38 es cuando Dios empieza a hablarle a Job desde el torbellino. Y Dios empieza a declarar su soberanía de nuevo, su potencia sobre todo. Y Dios fue el que le dijo al mar: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Solamente Dios tiene potencia para gobernar sobre las aguas, aquello que es incontrolable para simples mortales como nosotros. Pasa allí al Salmo 89. Salmo 89. Allí más adelante en el Salmo 89, versículo 9. Salmo 89, versículo 9. Dice así el Salmo 89, 9. El salmista, hablándole a Jehová, dice: tú tienes dominio ¿sobre qué? La braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, ¿qué hace el Señor? Tú las sosiegas, tú las calmas, tú las controlas. Por cierto, estos versículos nos enseñan que únicamente Dios tiene potestad sobre lo creado. Solamente Él tiene potestad sobre el mar y sobre los vientos. Y esto nos hace pensar quizás en una situación en que los discípulos, no sé si usted lo recuerda en Mateo 8, los discípulos están en una barca, están en medio de un mar, ¿y qué pasa? Una tempestad, una tormenta. Y dicen las escrituras que las olas eran tan grandes que ellos ya casi sentían que el barco se iba a dar vuelta, iban a morir ahogados. ¿Quién estaba con ellos en esa barca? El Señor Jesucristo. Él estaba descansando, estaba echándose allí, como dice el pastor Luis Contreras, un coyotito santo. Y los discípulos, al ver el desespero, lo despiertan: Señor, levántate que perecemos. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Se levanta, va a la parte frontal del barco y le habla al mar y a los vientos. Los reprende, dice la escritura. Y el texto de la escritura nos dice que se hizo grande bonanza, o se hizo una gran calma. ¿Y qué hacen los discípulos? Se empiezan a cuestionar, asustados, atemorizados. ¿Quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Y ahí está la conexión. Sé que usted ya la está allí haciendo. Solamente Dios puede controlar el viento y los mares en tempestad. Jesucristo controló los vientos y los mares en tempestad. ¿Por qué? Respondiendo a la pregunta de los discípulos, ¿quién es este hombre? Él no es solamente un hombre. Jesucristo es el Dios el Hijo en persona, encarnado. Y si usted quiere aprender más de eso, no se pierda el sábado la conferencia. Tenemos más ahí para hablar acerca de la persona de Jesucristo, su humanidad y su divinidad. Pero solo para que tengas esa conexión fresca, otro pasaje de los tantos que hay que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es Dios y el Salvador. Entonces, ¿dónde encontrar refugio cuando se levanta el caos y la maldad en el mundo? Mira, este mundo cada día es más y más hostil al cristianismo. Es más y más hostil a la Biblia, a las iglesias bíblicas, a las iglesias sanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando venga la persecución? ¿Qué vamos a hacer cuando se levante la hostilidad? Vamos a confiar en aquel que está sentado en el trono y vamos a confiar en la potencia de su reinado. Estas son dos características, dos declaraciones de el reinado de Jehová, volviendo allí al Salmo 93, su permanencia, su potencia, y veamos en último lugar la pureza,
Su reino no solamente es permanente, eterno, de eternidad a eternidad. Su reino no solamente es potente, tiene poder ilimitado porque es omnipotente. El reino de nuestro Señor también es puro. También es puro. Y esto es lo que nos exalta el versículo final. Dice así el verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Pero empieza diciendo el versículo 5, tus testimonios son muy firmes. Otras versiones lo traducen y dicen, tus testimonios son muy fidedignos. ¿Qué es fidedigno? Es decir, los testimonios de Dios son dignos de fiar, son dignos de confianza. De nuevo, esto nos anima a confiar en la palabra de Dios. No confíes en las promesas del hombre. No confíes en las palabras del hombre. Confía en las promesas y en las palabras de Dios. Testimonios, como vemos aquí, tus testimonios, es un sinónimo para palabra, para decretos, para estatutos. De hecho, si lees el Salmo 19, especialmente el versículo 7 en adelante, vas a ver que se usan como sinónimos, se usan de manera intercalados. Y si lees el Salmo 119, todos esos versículos, vas a ver que es un poema que exalta la palabra de Dios. Entonces, cuando el salmista aquí dice tus testimonios, él está diciendo tu palabra, tu decreto, tus estatutos son muy firmes. Y por eso la exhortación a confiar en él y no en la palabra o en las promesas del hombre. Mira el Salmo 111. Pasa un poquitico allí adelante. Dirígete al Salmo 111. Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice así, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Ahí utiliza la otra palabra. Es prácticamente el mismo versículo. Tus testimonios son muy firmes. Tus mandamientos son fieles. Verso 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahí lo que el salmista hace en el versículo 8 es decir dos cosas, utilizar dos palabras diferentes que apuntan a lo mismo. En el verso 8 cuando dice afirmados eternamente y para siempre, es lo mismo, pero es el énfasis que el salmista le está dando, de que los mandamientos, los estatutos, los decretos, los testimonios del Señor son firmes, son fieles, son afirmados para siempre, para toda la eternidad. En otras palabras, como dicen las Escrituras, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Se va a cumplir todo lo que está en la Escritura, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Absolutamente todo se va a cumplir. Y es por eso que yo te puedo prometer algo hoy. Yo te voy a decir, sí, no, cuenta con eso, cuenta conmigo. En Colombia decimos, si sabes contar, cuenta conmigo. Pero no está garantizado que yo vaya a estar aquí mañana. Y en el peor de los casos, yo puedo prometer algo y morirme. Y ahí sí es imposible que yo cumpla lo que yo prometa. No así con Jehová, no así con nuestro Dios. Él cumple lo que promete. Él cumple sus pactos. Volviendo al Salmo 93, regresando ahí al Salmo que estamos meditando en esta mañana, Salmo 93, Él cumple sus pactos porque firme es su trono, versículo 2, y porque firmes son sus testimonios, versículo 5. Dios creó todo con el poder de su palabra, Dios sostiene todo con el poder de su palabra y Dios gobierna en este mundo absolutamente todo con el poder de su palabra. Por eso, iglesia, es esta exhortación a confiar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa es la palabra de Dios, inspirada y dada a Dios por nosotros, a confiar en lo que dice la palabra y no confiar en lo que dicen los noticieros o los políticos o cualquier persona.
Hay una frase un poco conocida que dice: el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y de nuevo, para la muestra un botón, uno ve gobiernos en países, ahorita los hermanos venezolanos, los paisanos están batallando con sus elecciones, porque hay muchas cosas que se dicen y ¿qué pasa? Es de que el poder corrompe. Estas personas llegaron al poder y empezaron a modificar todo, a cambiar todo. ¿Para qué? Para atornillarse en el poder, y hay evidencia objetiva de que hay una corrupción increíble de parte de este gobierno, y eso se debe a que el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es cierto de los reyes mundanos, de los presidentes caídos, que de hecho debemos orar por ellos, como nos dice la Escritura. Pero eso no es cierto de Dios, porque el reinado de Dios es puro. Como dice la segunda parte del versículo 5, la santidad conviene a tu casa. El comentario americano dice con relación a este versículo, a esta parte, y cito: a diferencia de los gobernadores humanos, Jehová, el Rey, es santo, separado de todo lo que está corrompido. Y la santidad del Señor la podemos entender de dos maneras. Por un lado, que Dios sea santo significa de que no hay otro como Él, de que no hay nadie como Él. Incluso en la lectura bíblica leíamos que Él dice eso: Él reina, y los ídolos, los falsos, son simplemente eso, imágenes falsos, no existen, porque Dios es santo, no tiene comparación. Y en el otro sentido, la santidad de Dios nos indica de que en Dios no hay pecado, de que en Dios no hay maldad, en Dios no hay posibilidad de hacer pecado, de hacer algo malo. Indica que Él es santo y completamente puro. Nadie más puede reinar como Él reina. Su reinado es diferente y es puro comparado con cualquier otro reinado sobre esta tierra. Él reina, su trono es permanente, Él tiene poder sobre las aguas y su reinado es puro. Por eso el texto dice, de nuevo, verso 5, la segunda frase: la santidad conviene a tu casa. Es requerida la santidad para entrar en la casa del Señor. Debido a que el rey es puro, su reinado es puro. Entonces, todos aquellos que pertenecen a su reino deben ser ¿qué? Puros. Deben ser santos, así como Él es puro. La advertencia es clara. La implicación de esto es clara. Ningún impuro tiene parte o entrada en el reino del Señor, porque su reino es puro. Este último versículo, de esta parte de la última frase del versículo 5, funciona como un recordatorio de este reinado eterno del Señor. Obsérvelo: oh Jehová, por los siglos y para siempre. Nótese nuevamente eso: por los siglos ya significa de que es perpetuo, de que no tiene fin. Pero el salmista quiere enfatizar de que es eterno, de que es para siempre. Él dice por los siglos y para siempre, porque nos recuerda eso a nosotros. Él nos está enfatizando eso, de que este reinado no tiene fin, no tiene principio ni tiene fin, es eternamente por los siglos y para siempre. Ahora quiero que observemos algo de este salmo. ¿Cuál es la primera frase de este Salmo 93? Jehová reina. Y esa frase, Jehová reina, como vimos ahorita, es la primera frase también del Salmo 97, donde comienza diciendo Jehová reina, y del Salmo 99, que comienza diciendo Jehová reina. Entonces los tres salmos empiezan de la misma manera. Pero intencionalmente, el final de estos mismos tres salmos que hablan de que Jehová reina terminan con una referencia a la santidad del Señor. Lo estamos viendo en el Salmo 93, verso 5, la santidad conviene a tu casa. Mira el Salmo 97, empieza diciendo Jehová reina, y al final el Salmo 97 en el verso 12 dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad, o su nombre que es santo.
Y mira el versículo 99, perdón, capítulo 99, Salmo 99, comienza diciendo, Jehová reina, y termina diciendo, porque Jehová, nuestro Dios, ¿es qué? Es santo. Esto está, digámoslo así, como entre unos corchetes, como entre unos paréntesis, entre comillas, Jehová reina, y terminan todos estos salmos con una referencia a la santidad de nuestro Dios. Dios es el Rey Santo, su gobierno es puro, su trono es puro, su nombre es puro, su monte es puro, su palabra es pura, su casa es pura. Todo lo que hay en Dios es santidad, es puro, es santo. De nuevo, la implicación es clara, se requiere, se demanda que todos los que se acercan a Él sean santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora tú puedes estar preguntándote, bueno, ¿y cómo me puedo hacer santo? Dime qué tengo que hacer, cuáles son los 10 pasos de la santidad, cuáles son las 5 oraciones para poder ser santo, cuál es el libro que tengo que comprar que me va a hacer santo así en un santiamén, al leerlo. Nada de eso te puede santificar. Solamente si tú vienes en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, y tú crees que el Señor Jesucristo vivió la vida perfecta, que Él fue a la cruz del Calvario a morir por los pecados de los que Él escogió, que Él fue sepultado, resucitó al tercer día, que Él ascendió y se sienta a la diestra de Dios Padre y que va a regresar. Solamente si por fe y en arrepentimiento te acercas a Jesucristo y crees en esto, solamente así puedes ser salvo y solamente así puedes ser santo. Y cuando Él regrese, reinar con Él por siempre. No hay otra manera en esta mañana en las que ustedes puedan hacerse santos, únicamente por la fe y el arrepentimiento. Creer de todo vuestro corazón en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, venir a Él y decir, Señor, nada en mis manos traigo, solo a tu fe, a tu cruz yo me aferro. Nada ofrezco, solo a la cruz me aferro. Creer que Jesucristo es el Dios hombre. Es Dios el Hijo encarnado que cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir, esa cruz, esa ley que nos condena, y que si mueres en delitos y pecados vas a estar por la eternidad recibiendo la ira justa de Dios. Y la única manera de recibir salvación, de nuevo, en fe y en arrepentimiento, viniendo al Señor Jesucristo. Solamente Él te puede hacer santo y solamente Él puede darte la entrada al reino celestial. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ustedes saben, a manera de conclusión, que algunos salmos se escribieron cuando Israel estaba en el desierto. Jonathan esta mañana hablaba acerca del Salmo 90, el Salmo de Moisés, cuando Israel estaba en el desierto. Algunos salmos se escribieron cuando ellos ya se establecieron como nación. De pronto fue el periodo más fructífero en el reino de David, donde se escriben muchos salmos. Pero también hay salmos que se escribieron durante la cautividad de Babilonia. Y hay salmos, por lo menos uno, que se cree que se escribió después de la cautividad de Babilonia. Con relación a este Salmo 93, no sabemos con ciencia cierta cuándo se escribió, porque no tiene un título. Hay algunos salmos que nos dice, Salmo de David cuando huía de Saúl, o Salmo cuando estaba con Salomón, o Salmo, nos dice el título. Este no nos dice nada. Simplemente empieza de plano, de lleno, Jehová reina. No sabemos entonces en qué momento se escribió este salmo. Sin embargo, ya fuera que el salmo se escribió cuando los israelitas estaban en el desierto, o cuando ellos estaban siendo oprimidos por el imperio babilónico, o quizás cuando estaban bajo el yugo del imperio Meda o de los persas, o quizás ya habían regresado después del exilio de esos 70 años y estaban reconstruyendo su ciudad de nuevo. No sabemos a ciencia cierta cuándo, pero haya sido en cualquiera de estos momentos. Lo importante es que la entonación de este Salmo 93, le recordaba al adorador que no importa quién está sentado en el trono terrenal. Lo que importa es quién está sentado en el trono celestial, ya sea Nabucodonosor o ya sea nuestro presidente, para ponerlo más contemporáneo. No importa.
Dios es soberano, Él es el que pone, Él es el que quita a estos reyes terrenales. Lo que importa es que, como dice Salmo 93, verso 1, Jehová, ¿qué? Reina. De la misma manera, cada vez que veas el caos levantarse en este mundo, como mencionamos ahorita, la hostilidad en este mundo que vivimos es cada vez mayor, más agresivo en contra del cristianismo, de las escrituras, de nuestro Dios Trino. Cada vez que eso pase, que se levanten de manera constante como aguas revoltosas, tormentosas. No importa de nuevo, hermanos, hermanas, quién está en el trono terrenal. No importa quién es el que está detrás de la Agenda 2030 o quiénes son los poderosos que gobiernan el mundo. Esos videos raros de YouTube ahí, no crean nada de eso importa. Lo importante aquí es esto, hermanos, hermanas, personas que están aquí. ¿Confías en Jehová? ¿Confías en el Dios Trino, en el único Dios verdadero? ¿Confías en su palabra? Esa es la exhortación en esta mañana. Confía en que Jehová reina. Confía en la permanencia, confía en la potencia y confía en la pureza del reinado de Jehová. Amén. Vamos a orar para dar gracias.